Buenos días, vamos a comenzar con una oración. Dios, damos muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos de aprender más de ti. Gracias por este nuevo día que nos das. Te damos muchas gracias por esta tecnología que podemos utilizar para poder seguir viendo tus mensajes a pesar de que pues, estamos encerrados en esta pandemia. Te damos muchas gracias por las iglesias que ya han podido abrir y pues te pedimos por la situación en todo el mundo para que esta situación mejore y pues no solamente las iglesias puedan abrir, sino también negocios, gente que pues depende de este tipo de empresas también que pues son su sustento. Te damos gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar lo que es el siguiente versículo de esta serie de Viviendo el Padre Nuestro. Y este siguiente versículo está en Mateo 6, 13, que dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Esta petición de evitarnos problemas y males nos pega fuerte a muchos de nosotros. ¿Quién no ha pasado por dificultades, por desesperaciones, por males, a tal punto que incluso pues a veces opacan las cosas buenas en nuestra vida? Es tan fácil distraerse de lo bueno cuando nuestra atención está puesta en el mal que nos rodea. Y Jesús, quien está orando esta petición, no era ajeno a estos problemas. Al contrario, la Biblia nos enseña que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Eso nos lo dice ahí Hebreos 5:8. Y no solo él padece. En Romanos 8 nos dice que la creación entera gime como dolores de parto. Estamos metidos en este embrollo juntos. Y es muy fácil para muchos cristianos ver el mundo y pensar que no ha habido cambio alguno desde la muerte y resurrección de Jesús. Pero sabemos que el nuevo mundo de Dios nace a través del dolor del mundo presente. Y así como un parto, pues el dolor es temporal. Y la alegría que viene de una creación nueva, pues hace olvidar ese dolor. Así como en las predicaciones pasadas, esta petición está basada en la vida misma de Jesús. Por ejemplo, vemos que su vida comenzó con una tribulación, cuando Herodes mandó a matar bebés y José y María tuvieron que huir a Egipto para proteger a Jesús. Pero más importante que su nacimiento, debemos recordar su vocación, la cual no fue sin problemas tampoco. Cuando hablamos de vocación, desde los profetas hasta Jesús e incluso más allá, los judíos veían la vocación de Israel en términos de grandes tribulaciones y dolores. Por así decirlo, pues la noche se haría más oscura justo antes del amanecer. El mundo entero estaría en tribulación, en angustia, en dolor, como una mujer en parto. Y a partir de esto, el nuevo mundo nacería, en el cual vendría el reino de Dios y se haría su voluntad en la tierra, así como en el cielo. Israel entonces sería el recipiente a través del cual Dios trabajaría en el dolor para triunfar sobre el mal. La historia de la Biblia nos enseña cómo Adán falló en su vocación y luego Israel como nación falló en esa misma vocación. Jesús viene entonces al centro de esta historia para demostrarnos qué es lo que realmente significa ser humano. Después de todo, Él usó principalmente el término Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Así que esta excusa de, pues fallé porque soy humano, cometí un error porque soy humano, es de humanos fallar, pues esta excusa queda excluida para nosotros a través del ejemplo de Jesús. El Hijo del Hombre nos demuestra que fallar no es de humanos, pues los humanos fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Y qué mejor ejemplo de esto que las tentaciones de Jesús ahí en Mateo 4? Al final de su bautismo, Él es tentado. Si prestamos atención, sus tentaciones están enfocadas en la vocación de Israel como hijo de Dios. Recuerden que ese es el término que fue usado en el Éxodo por Dios para referirse a Israel. Israel era su hijo. Si Jesús iba a tomar sobre sí mismo la vocación de la nación entera, debía pasar la prueba. Él podría haber demostrado ser hijo de Dios usando poderes milagrosos para autoservirse y demás. Esa era la tentación del diablo después de todo y la de los fariseos durante la crucifixión. Pero Jesús no viene al mundo con poder como el del mundo, sino con poder humilde. Mateo entonces presenta en Jesús una recapitulación de la historia de Israel.
Como Israel, Jesús es llamado de Egipto hacia una vida de obediencia. Su prueba es en el desierto, pero a diferencia de Israel, Jesús sí obedece. Pasa la prueba, cumple su vocación. Noten algunas cosas importantes en las tentaciones. Después de que Jesús ayunó por 40 días y 40 noches, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Convertir de qué? Pues de lo que Dios hizo piedra. ¿Convertir a qué? A lo que Dios no hizo, es decir, pan. ¿Convertir para qué? Pues para que el hijo comiera. Pero un buen padre no da de comer piedras al hijo. Incluso eso lo dice Jesús posteriormente ahí en Mateo 7:9, que es lo que precisamente Satanás quería que comiera. Noten la importancia de esto. El Padre no cambia la identidad de algo que creó con cierta identidad. Eso es el trabajo del diablo y muchas veces es el trabajo de nosotros. No solo estaría Jesús cayendo en la tentación del diablo, sino que estaría haciendo el mismo trabajo que él, cambiar la identidad de algo que Dios creó. Hay que tener cuidado. ¿Cómo podría ser hijo de Dios si destruye la identidad de la creación de Dios? Es por eso que Jesús contesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto incluye la palabra que salió de la boca de Dios, que hizo que la piedra fuera una piedra. La vida viene a través de la palabra de Dios. Dejar que esa piedra sea piedra es respetar la palabra de Dios que la hizo piedra. Sería muerte lo que vendría a Jesús si alterara la palabra de Dios. ¿Cómo podría ser hijo de Dios si no respetara la palabra de Dios? En la segunda tentación, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, pues lánzate abajo, al cabo Dios mandará ángeles para que te protejan. Y esto es cierto, ¿no? Dios podría haber mandado ángeles para rescatarlo, pero el que Jesús se aventara, ¿era la voluntad de Dios o era la voluntad de Satanás? Fe verdadera es aquella en la cual el hombre actúa según la voluntad de Dios. Y cuando no se sabe la voluntad de Dios, pues el hombre espera. Pero si Jesús hubiera actuado conforme a la voluntad de Satanás, ¿cómo podría decir ser hijo de Dios? En la tercera tentación, Satanás lo lleva a un monte muy alto y le muestra los reinos del mundo. Le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Esto es una salida muy fácil para Jesús, sabiendo el final de la historia narrada en los evangelios. Y es una tentación en la que muchos de nosotros caeríamos, pues ¿a cuántos no nos gustan las salidas fáciles? Pero ¿podría decir ser hijo de Dios si busca las salidas fáciles? ¿Cómo enfrentaría al mal en la cruz si se postraba ante él y lo adoraba? Sin embargo, Jesús pasa todas y cada una de estas pruebas, demostrando no solo a Israel cuál era la vocación que debía cumplir, sino demostrando a toda la humanidad cuál es nuestra vocación. Jesús pasó por tribulaciones, pasó por opresión, pasó por persecución durante todo su ministerio. Y aquí solo estamos analizando lo que sucedió después de su bautismo. Durante su ministerio incluso habló de otro bautismo por el cual sería bautizado, su muerte. En el jardín de Getsemaní, Jesús temió beber la copa puesta frente a él. Agonizó durante toda su vida esta oración: líbranos del mal. Jesús en Getsemaní es cómo se ve la obediencia cuando ve al mal a los ojos. ¿Tuvo miedo como nosotros tememos al mal? Sí, pero lo encaró. No dejó de mirar al mal fijamente. Es en Getsemaní que Jesús le pide a sus discípulos que oren esta misma oración. Les dice ahí en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Tentación de qué? ¿De entregarlo? Pues quién sabe, pero uno de ellos no estaba ahí velando ni orando y casualmente fue quien lo entregó. Y debemos tener en cuenta que vivir esta oración no significa que seremos librados del mal. La respuesta a la oración de Jesús fue un no. Y Jesús no se echó para atrás porque vivía esta oración en perfecto balance. Él estaba consciente del hágase tu voluntad. Este balance es lo que involucra la vocación de Jesús. Este balance es lo que lo lleva a la prueba, a la tentación, a quien no fue librado del mal. Pero gracias a que Jesús cumple su vocación, nosotros podemos estar confiados de orar la misma oración, precisamente porque enfrentó al mal y venció. Y así como Él venció, nosotros podemos vencer. Pero sabemos que este nuevo éxodo no será sin pruebas.
No será sin tribulación, no será sin tentaciones. Claro que traerá todas estas cosas consigo, pero el descanso llegará al final. El nuevo mundo de Dios se inaugurará a través del dolor del mundo actual. Debemos vivir esa vocación en nuestras vidas. Debemos vivir como el pueblo del nuevo Éxodo. No podemos ignorar el mal como si no existiera, como lo hicieron los saduceos en el tiempo de Jesús. No podemos caer en paranoia por lo radical del mal en el mundo, pues eso haría que nos dominara, como dominó a los esenios del tiempo de Jesús. Tampoco podemos combatir el mal con mal, como lo hicieron los celotes y los fariseos en el tiempo de Jesús. Jesús reconoce el poder del mal, pero no adoptó ninguna de estas opciones. Enfrentó al mal con bien. Y aquí es donde regresamos al versículo que estamos estudiando. No nos metas o no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y poder y la gloria para siempre. No es que Dios nos meta en tentaciones, lo que el versículo quiere decir es, líbranos de la tribulación, no nos dejes caer en la tentación, ayúdanos a cumplir nuestra vocación, tal como lo hizo Jesús, nuestro hermano mayor. El mal es real y es poderoso, y desgraciadamente trabaja en nosotros. Nos dice Santiago 1, 13 y 14, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, líbranos del mal, o líbranos del malo, que es una posible traducción, es estar diciendo en otras palabras, líbrame de mí mismo. El mal no es una fuerza igualitaria pero opositora a Dios, ni está en balance con el bien como enseñan algunas religiones. No hay poder más grande que el de Dios. El mal es una fuerza opositora a la creación de Dios, específicamente opositora a nosotros los humanos. Ceder ante el mal es rendirnos en nuestra vocación. Así como Jesús fue tentado posterior a su bautismo, nosotros tampoco la tenemos fácil después del nuestro. Seremos tentados una y otra vez y debemos pedir una y otra vez, ayúdame Padre a no rendirme en mi vocación, que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, pues es en ellas que el gozo y el dolor del mundo entero se encuentran para dar lugar al nuevo mundo de Dios. Orar y vivir esta oración es pedir para que las fuerzas de destrucción, las fuerzas de deshumanización, que va a incluir cosas como la ideología de género, abortos, racismo, clasismo, esclavitud, etc., que las fuerzas opositoras de la creación y redención de Dios sean por fin traídas a su conclusión. Vivir esta oración significa cumplir nuestra vocación de anunciar las buenas nuevas, de padecer incluso como Jesús padeció. Fuimos llamados a vivir y a orar en el lugar en el que el mundo duele, para que, como dice Romanos 8, tanto la creación como nosotros, como Dios, gimamos de dolor, para que sea a través de ese dolor como de parto que nazcan los nuevos cielos y la tierra nueva de Dios. Regresando a las tentaciones de Jesús, la primera tentación se trató acerca de aliviar su necesidad, tenía hambre. La segunda era acerca de afirmar la voluntad del Padre y la tercera pues trataba acerca de redimir a sus hermanos. Veamos el mundo a nuestro alrededor, cómo estamos llevando a cabo nosotros esta vocación como humanos. Porque así como Jesús, ¿cómo podemos llamarnos hijos de Dios si cambiamos la identidad de su creación? ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios si no respetamos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios si no consultamos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios si no queremos dejar la comodidad y estamos adorando al mal? Si realmente somos hijos de Dios, viviremos esta oración modelo. Viviremos en la vocación que Adán no pudo vivir, que Israel no pudo vivir, pero que Jesús demostró que es posible de vivir. Como humanidad es tiempo de dejar de vivir como Adán y es tiempo de empezar a vivir como nuestro hermano mayor que es Jesús, para así poder decir que somos hijos de Dios y así Dios pueda decir que es Padre nuestro. Que Dios los bendiga.